Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con la historia del caso de ataque de tiburón de hoy, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor suscríbanse y dejen un comentario contándonos desde qué ciudad están viendo. Ahora vamos con el caso. Javier Ortega miraba el horizonte desde la pequeña cabaña en la playa de Durban, donde trabajaba como guía turístico. El amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados, pero las olas del océano se alzaban más altas de lo habitual. La tormenta de la noche anterior había dejado su rastro, agua turbia y escombros flotando cerca de la orilla. A pesar de ello, Javier sabía que el grupo de turistas que había contratado la excursión no querría cancelar. Tomó su radio y llamó al encargado del equipo de snorkeling. «¿Cómo está todo en la playa?», preguntó mientras tomaba una taza de café. «Algo movido, pero nada fuera de lo normal para esta época del año», respondió Tomás, su asistente. Javier suspiró. Había trabajado en esas costas durante más de una década y sabía cómo leer las señales del mar. Las aguas turbias podían ser un problema, pero confiaba en su experiencia para manejar cualquier imprevisto. Poco después, llegó al punto de encuentro donde los turistas ya lo esperaban. Un grupo variado. Una pareja joven de España, un fotógrafo, aficionado de México, y dos hermanos argentinos que estaban en Sudáfrica por vacaciones. Todos parecían emocionados. Sus risas y comentarios animados llenaban el aire. «Buenos días a todos», dijo Javier con una sonrisa amplia, tratando de contagiar su entusiasmo a pesar de la ligera preocupación que sentía. «Antes de entrar al agua, vamos a repasar algunas reglas básicas de seguridad». Los turistas se reunieron alrededor de él mientras les mostraba el equipo y explicaba el plan. «Hoy las aguas están un poco turbias debido a la tormenta, pero no se preocupen. Siempre manténganse cerca de mí y del grupo. Si sienten que algo los roza, probablemente sea un pez curioso. Aquí en Durban hay una gran variedad de vida marina». El fotógrafo, un hombre robusto con barba, levantó la mano. «¿Qué tan comunes son los tiburones por aquí?», preguntó, con tono medio en broma, medio en serio. «Es su hábitat, así que siempre están presentes», respondió Javier con sinceridad, «pero rara vez representan un problema. Siguiendo estas normas, no hay de qué preocuparse». Los hermanos argentinos intercambiaron miradas, un poco más serios ahora, pero asintieron. Javier notó el cambio en su expresión y decidió agregar algo para tranquilizarlos. «La clave es respetar el océano. Hoy vamos a explorar una zona cercana al arrecife, ideal para avistar peces tropicales. Confíen en mí, estarán seguros». La pareja española sonrió y comenzó a bromear sobre quién encontraría el pez más exótico. El grupo parecía listo, así que Javier los guió hacia la orilla, donde les ayudó a colocarse las aletas y las máscaras. El agua estaba más fría de lo esperado, y cada paso que daban hacia el mar levantaba remolinos de arena que oscurecían aún más la visibilidad. A medida que avanzaban, Javier observaba atentamente el entorno, evaluando cada corriente y movimiento. «¿Todo bien hasta ahora?», preguntó, asegurándose de que todos lo escucharan. «Sí», respondieron al unísono, aunque algunos parecían un poco incómodos con la falta de claridad bajo el agua. El grupo comenzó a nadar lentamente, siguiendo a Javier hacia una zona donde los corales solían albergar una vibrante vida marina. Sin embargo, la tormenta había cambiado el paisaje. Fragmentos de plantas submarinas flotaban en el agua, creando sombras que parecían moverse de manera inquietante. «Aquí, miren esto», dijo Javier, señalando un pequeño banco de peces de colores que pasaba cerca. La pareja española se acercó emocionada, tomando fotos con sus cámaras acuáticas. Mientras tanto, el fotógrafo mexicano intentaba capturar una imagen de un pez ángel que se escondía entre las rocas. Uno de los hermanos argentinos, sin embargo, levantó la cabeza y nadó hacia Javier. «¿Sientes eso?», preguntó en voz baja, con un tono que dejaba entrever nerviosismo. «¿Sentir qué?», respondió Javier girándose hacia él. «No sé, como si algo estuviera moviéndose rápido cerca de nosotros». Javier frunció el ceño y escaneó el agua alrededor. No vio nada fuera de lo común, pero la turbidez dificultaba cualquier observación detallada. Decidió mantener la calma para no alarmar al grupo. «Probablemente sea una corriente o un pez grande. Sigamos juntos, ¿sí?»,
El joven asintió, pero no parecía completamente convencido. Javier continuó liderando al grupo, consciente de cada movimiento a su alrededor. Había algo en el ambiente que no terminaba de gustarle, pero no quería proyectar su inquietud. De repente, uno de los turistas señaló hacia adelante. «¡Miren eso!», exclamó, apuntando a una forma oscura que se movía en la distancia. Javier nadó rápidamente hacia la dirección que indicaba. La forma desapareció tan pronto como intentó acercarse. «¿Qué era?», preguntó la mujer española, con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Difícil de decir con el agua. Tan turbia, puede ser cualquier cosa, desde un pez grande hasta un tronco arrastrado por la tormenta», respondió Javier, esforzándose por sonar despreocupado. «Sigamos avanzando». El grupo continuó nadando, aunque el entusiasmo inicial había disminuido. Javier sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, más consciente que nunca de la vulnerabilidad que tenían en ese entorno. Su instinto le decía que algo no estaba bien, pero todavía no tenía pruebas concretas. Unos minutos después, el fotógrafo volvió a hablar, esta vez con un tono más urgente. «Algo acaba de rozarme la pierna». No fue un pez. Javier se giró rápidamente nadando hacia él. «¿Dónde? ¿Estás seguro?» «Aquí, justo ahora», respondió, señalando el lugar donde estaba flotando. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Javier respiró hondo y trató de calmarlo. «Vamos a mantenernos juntos. Si era algo grande, probablemente ya se fue. Los tiburones suelen evitar grupos grandes como el nuestro». El grupo comenzó a reagruparse instintivamente, acercándose más a Javier. El guía, por su parte, escaneaba el agua sin descanso, su corazón latiendo con fuerza. Sentía que el tiempo se detenía mientras esperaba cualquier señal de peligro. El mar, siempre tan impredecible, parecía guardar un secreto que estaba a punto de revelarse. Javier permanecía en el centro del grupo, con los sentidos agudizados. El agua parecía más pesada, más densa, como si la tensión flotara alrededor de ellos. La sombra que habían visto momentos antes no volvía a aparecer, pero cada pequeña corriente que se deslizaba entre sus piernas era suficiente para mantenerlos alerta. «Sigamos avanzando, pero con calma», dijo Javier, intentando que su voz sonara firme y tranquila. No quería que el pánico se apoderara del grupo, pero su instinto le gritaba que algo no estaba bien. La pareja española nadaba cerca de él, mientras el fotógrafo mexicano y los hermanos argentinos se mantenían en la retaguardia. La turbidez del agua, combinada con los restos de la tormenta, creaba la ilusión de movimiento constante, haciendo que cualquier sombra pareciera más grande de lo que realmente era. De pronto el fotógrafo levantó la cabeza de golpe. «Otra vez. Lo sentí de nuevo», dijo con un tono más agudo de lo habitual. Estaba respirando rápido y sus ojos se movían nerviosamente mientras trataba de mirar a su alrededor. «Tranquilo, tranquilo», respondió Javier nadando hacia él. Colocó una mano en su hombro para estabilizarlo. «¿Dónde exactamente?» «Por aquí, detrás de mí», dijo, señalando con un movimiento amplio de su mano. Era fuerte, como si algo grande estuviera pasando. «Puede ser una corriente», intervino uno de los hermanos, aunque su propia voz temblaba ligeramente. «El agua está llena de cosas ahora. Sea lo que sea, no está atacando», dijo Javier, intentando calmar la creciente ansiedad. «Pero vamos a reagruparnos. Manténganse cerca de mí. Recuerden que los tiburones, si están aquí, prefieren observar antes de actuar. No demos razones para que se sientan amenazados». El grupo se acercó, formando un círculo apretado alrededor de Javier. La pareja española intercambiaba miradas nerviosas, mientras los hermanos argentinos revisaban constantemente el agua a su alrededor. El fotógrafo sostenía su cámara como si fuera un arma, aunque sabía que no le serviría de nada si algo decidía atacar. «¿Qué opinas que fue?», preguntó la mujer española en un susurro. Javier no respondió de inmediato. Sabía que cualquier respuesta apresurada podría aumentar el miedo. En su lugar, tomó un momento para analizar la situación. «Podría ser cualquier cosa», dijo finalmente. «Un pez grande, un tronco arrastrado, incluso una manta raya. Pero por si acaso, nos mantendremos juntos y avanzaremos despacio hacia la costa». Mientras hablaba, una corriente más fuerte se sintió bajo sus pies, levantando arena del fondo
y oscureciendo aún más la visibilidad. Fue entonces cuando Javier lo vio. Un destello rápido, una sombra que se movía con precisión bajo ellos. Era grande, más grande de lo que había querido imaginar. ¿Lo viste?, preguntó uno de los hermanos, notando el cambio en la expresión de Javier. Sí, respondió Javier con la mandíbula apretada. Es un tiburón. Está investigándonos. El grupo se quedó en silencio. La palabra tiburón parecía resonar en el agua, como si el animal pudiera escucharla. Javier alzó las manos para indicar que nadie debía moverse bruscamente. Escuchen, no entren en pánico. Los tiburones no atacan por atacar. Lo más probable es que solo esté curioso. Mantengamos la calma, no salpiquen y sigamos avanzando juntos. ¿Y si no es curioso?, preguntó el fotógrafo con un tono de voz que bordeaba el pánico. Si no es curioso, entonces lo sabremos pronto, respondió Javier, intentando mantener el control de la situación. Pero mientras sigamos juntos y tranquilos, tenemos una buena oportunidad de evitar cualquier problema. El grupo comenzó a moverse lentamente hacia la costa. Javier lideraba con los demás siguiéndolo en una formación apretada. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando cualquier señal del tiburón en las aguas turbias. Sabía que un tiburón toro era impredecible, agresivo si se sentía acorralado, y que la visibilidad limitada jugaba en su contra. El tiburón hizo otro acercamiento, nadando en un círculo amplio alrededor del grupo. Era una silueta oscura y potente, un recordatorio de que estaban fuera de su elemento. Uno de los hermanos argentinos soltó un grito ahogado al sentir el agua moverse cerca de él. «¡Está aquí! ¡Está aquí!», gritó agarrándose al brazo de su hermano. «¡Calma!», exclamó Javier, girándose hacia ellos. «No le des una razón para atacarte. Quédate quieto». El tiburón desapareció nuevamente en la profundidad. Javier respiró hondo, tratando de mantener su propia calma. La tensión en el grupo era palpable, y cada segundo que pasaba parecía un desafío para sus nervios. «¿Cuánto falta para llegar?», preguntó la mujer española con los ojos llenos de lágrimas. «No mucho», respondió Javier, aunque sabía que la orilla aún estaba a varios minutos de distancia. «Solo mantengamos el ritmo». De pronto el tiburón emergió con más fuerza, rompiendo la formación del grupo. La pareja española gritó mientras Javier trataba de girarse rápidamente. Pudo ver la cola del animal moviéndose en un arco poderoso antes de que desapareciera una vez más. «¡Nos está rodeando!», gritó el fotógrafo, ahora con evidente pánico. «Quédense juntos, no se separen», ordenó Javier nadando hacia el centro del grupo. El tiburón volvió a aparecer, esta vez más cerca. Su imponente silueta se movía con precisión calculada, como si estuviera midiendo sus opciones. Javier levantó las manos en un gesto instintivo, intentando parecer más grande. El tiburón giró bruscamente y desapareció una vez más. «¿Por qué no se va?», preguntó uno de los hermanos, su voz temblando. «Está evaluándonos», dijo Javier. «Esto es su territorio. Tenemos que demostrar que no somos una amenaza, pero tampoco presas fáciles». El grupo avanzó un poco más, cada brazada sintiéndose como un esfuerzo monumental. Javier sabía que el tiburón no estaba simplemente curioseando. Este comportamiento era típico de los tiburones toro antes de un ataque. Primero observaban, luego probaban los límites. Cuando el agua se volvió un poco más clara, Javier pudo ver la forma del tiburón debajo de ellos, nadando lentamente. Era grande, probablemente un macho adulto, y su cuerpo musculoso parecía construido para la caza. Javier supo en ese momento que su prioridad no era llegar a la costa, sino mantener al grupo vivo el tiempo suficiente para que el tiburón perdiera interés. «Escuchen», dijo con voz firme, «vamos a salir de esta, pero necesito que confíen en mí. Manténganse juntos, no entren en pánico. Esto no ha terminado, pero mientras sigamos como estamos, tenemos una oportunidad». El grupo asintió, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y esperanza. El tiburón, mientras tanto, seguía acechando, su presencia una constante amenaza que no dejaba lugar para la tranquilidad. El océano se sentía más vasto y más implacable que nunca, y cada sombra en el agua parecía un recordatorio de lo frágil que es la vida frente a la naturaleza. El grupo continuaba avanzando hacia la costa, pero la tensión en el aire era palpable. Cada brazada era un acto de voluntad,
cada movimiento una lucha contra el miedo que se había arraigado en cada uno de ellos. Javier mantenía la calma de Minodent, forma casi sobrehumana, aunque sentía el peso de la responsabilidad hundiéndose en su pecho. Sabía que cualquier error podía ser fatal. «Sigan nadando», dijo con voz firme, intentando no mostrar su preocupación. «No miren hacia atrás, mantengan el ritmo. Estamos más cerca de lo que parece». «¿Lo ves todavía?», preguntó el fotógrafo, sin poder evitar girar la cabeza hacia el agua tras él. «Está cerca, pero no ha atacado de nuevo», respondió Javier, tratando de sonar confiado. «Lo más importante es que no se separe nadie del grupo». El tiburón seguía nadando en círculos amplios, a veces desapareciendo en la turbiedad y luego volviendo a emerger como una sombra ominosa bajo sus pies. Su presencia era como un reloj de arena invisible, contando el tiempo que les quedaba antes de que algo sucediera. Uno de los hermanos argentinos, Nicolás, comenzó a respirar con dificultad. No puedo seguir», dijo, deteniéndose en el agua mientras su hermano intentaba sujetarlo. «No te detengas», exclamó Javier nadando hacia ellos. «Si paras ahora te conviertes en un objetivo. Respira hondo y mueve las piernas, pero no te detengas». «Estoy intentando, pero siento que no puedo más», respondió Nicolás, con lágrimas mezclándose con el agua salada en su rostro. Javier puso una mano firme en su hombro. «Mírame, Nicolás, lo vas a lograr. Estamos juntos en esto. No pienses en el tiburón, piensa en la playa, en salir de aquí, ¿de acuerdo?» Nicolás asintió débilmente, y su hermano lo ayudó a seguir nadando. Pero justo en ese momento, el tiburón rompió su patrón. La silueta oscura se lanzó hacia el grupo con una velocidad impresionante, rozando a Javier y empujándolo bajo el agua. Los gritos estallaron mientras las piernas del grupo pataleaban frenéticamente. Javier emergió a la superficie, tosiendo agua salada, con una mirada de determinación feroz. «No entren en pánico», gritó, levantando las manos para llamar la atención del grupo. «Juntos, manténganse juntos». El tiburón reapareció, esta vez más cerca, nadando con movimientos calculados, observando su presa con precisión clínica. Javier sabía que debía tomar una decisión rápida. Si el tiburón atacaba nuevamente, el grupo entero estaría en peligro. «Tenemos que movernos más rápido», dijo, esforzándose por mantener su voz tranquila. «Si nos quedamos aquí, nos vuelve a atacar». «¿Y si no llegamos?», preguntó la mujer española con la voz quebrada por el miedo. «Llegaremos», respondió Javier, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Voy a asegurarme de eso». El tiburón hizo otra pasada, esta vez embistiendo ligeramente al fotógrafo, quien soltó un grito desgarrador al sentir el impacto en su costado. «Me tocó, lo sentí», gritó, mirando frenéticamente a su alrededor. «Sigue nadando», ordenó Javier. «No mires atrás, sigue adelante, estamos cerca». El grupo comenzó a moverse con más urgencia, aunque el cansancio empezaba a notarse en sus movimientos. Javier se colocó en la retaguardia, vigilando al tiburón que seguía acechando, su cuerpo deslizándose con gracia letal bajo el agua. El tiburón realizó un giro más cerrado, y sin previo aviso, embistió de nuevo, esta vez golpeando a Javier con fuerza en el costado. El impacto lo dejó aturdido, y sintió un dolor agudo en las costillas, mientras el agua a su alrededor se teñía de rojo. La sangre, sabía, solo empeoraría la situación. «¡Javier!», gritó uno de los hermanos al verlo luchar por mantenerse a flote. «No se detengan», gritó él con un tono lleno de autoridad a pesar del dolor. «Lleguen al bote». El tiburón comenzó a rodearlo, atraído por la sangre que ahora fluía desde su costado. Javier, jadeando por el esfuerzo, levantó las manos y golpeó el agua con fuerza para intentar disuadir al animal. «No vas a llevártelos», murmuró entre dientes, sabiendo que no podía permitir que el grupo fuera atacado. Mientras tanto, los turistas, aterrados, seguían nadando hacia el bote que estaba a pocos metros. El fotógrafo llegó primero, ayudado por el conductor del bote que se inclinó para jalarlo dentro. Los demás siguieron uno a uno, sus rostros pálidos y sus cuerpos temblando de miedo. «Javier todavía está ahí», gritó la mujer española, señalando hacia el agua donde el guía luchaba por mantenerse a flote. El tiburón hizo un movimiento brusco, acercándose aún más a Javier, quien con un último esfuerzo desesperado comenzó a nadar hacia el bote. Cada brazada era una batalla, cada respiración un recordatorio
de que su tiempo se estaba acabando. Finalmente, llegó al borde del bote donde el conductor y el fotógrafo lo jalaron hacia la seguridad. Apenas fue izado a bordo, el tiburón hizo un último salto en el agua, su aleta dorsal cortando la superficie antes de desaparecer en la profundidad. Javier se desplomó en el piso del bote, jadeando y sosteniéndose el costado herido. Su camiseta estaba empapada de sangre y sus manos temblaban mientras trataba de calmarse. ¿Están todos bien?, preguntó con voz débil mirando al grupo. Gracias a ti, sí, respondió el fotógrafo, con lágrimas en los ojos. Nos salvaste. Lo logramos. Pero fue por poco, añadió uno de los hermanos, todavía sin poder creer que estaban vivos. El bote comenzó a moverse hacia la playa, dejando atrás el lugar donde el tiburón había atacado. Javier miró hacia el agua, sabiendo que nunca olvidaría esos ojos fríos y calculadores, ni la sensación de estar tan cerca de la muerte. No fue su culpa, murmuró para sí mismo, más para convencerse que para explicar algo. Solo estaba haciendo lo que sabe hacer. El mar seguía agitado, y las olas golpeaban el bote mientras avanzaban. Javier cerró los ojos por un momento, permitiéndose un instante de descanso, sabiendo que lo más difícil aún estaba por venir. El bote alcanzó la playa justo cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando la costa de Durban con una luz dorada que contrastaba con el caos a bordo. Javier seguía tendido en el fondo del bote, presionando su costado herido mientras intentaba controlar la respiración. El dolor era punzante, y cada movimiento le recordaba la fuerza del tiburón que había embestido contra él. Los turistas, aún en estado de shock, lo rodeaban, algunos llorando en silencio, otros mirando fijamente hacia el océano como si esperaran que el tiburón reapareciera. En la playa, un equipo de socorristas y paramédicos esperaba junto a una ambulancia. Habían sido alertados por el conductor del bote, quien había informado del ataque tan pronto como subieron a bordo. Javier alzó una mano débilmente, intentando mostrar que estaba consciente. «Aquí está el herido. ¡Rápido!», gritó uno de los paramédicos mientras corría hacia el agua con una camilla plegable. «Estoy bien», murmuró Javier, aunque el sudor frío en su frente y la palidez de su rostro decían lo contrario. «Déjanos decidir eso, amigo», respondió el paramédico mientras inspeccionaba rápidamente su herida. «Has perdido mucha sangre, pero parece que no alcanzó órganos vitales. Necesitamos llevarte al hospital de inmediato». Javier asintió, sin fuerzas para discutir. Los turistas fueron ayudados a bajar del bote mientras dos socorristas colocaban a Javier en la camilla. La mujer española se acercó a él, agarrando su mano con fuerza. «Nos salvaste la vida», dijo con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte esto. Solo asegúrense de no volver al agua tan pronto después de una tormenta», respondió Javier con una débil sonrisa, tratando de restarle importancia a su sacrificio. «Gracias, Javier», gritó el fotógrafo desde la orilla. Su voz temblaba, pero era clara. «Eres un héroe». Los paramédicos subieron la camilla a la ambulancia mientras el conductor del bote relataba lo ocurrido a un oficial de la policía marítima que había llegado al lugar. Javier, aún consciente, escuchaba fragmentos de la conversación mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse y el dolor se hacía más agudo. «Dijo que fue un tiburón toro», explicaba el conductor. «Atacó 2 veces, pero nunca se enfocó en los turistas, solo en Javier al final. Creo que sabía quién lideraba al grupo». «Tiene sentido», respondió el oficial tomando notas en un cuaderno. «Los tiburones toros son territoriales. Las aguas turbias después de una tormenta siempre los ponen en alerta». En la ambulancia, el paramédico comenzó a hablar con Javier para mantenerlo despierto. «¿Primera vez que tienes un encuentro con un tiburón?», preguntó mientras ajustaba una vía intravenosa para reponer líquidos. «Primera vez que uno me embiste», respondió Javier intentando esbozar una sonrisa. «Los he visto muchas veces, pero nunca tan agresivos. Tuviste suerte. Muchos no sobreviven un ataque así». «No fue suerte», respondió Javier cerrando los ojos brevemente. «Fue experiencia. Sabía que no podía dejar que se centrara en ellos». El paramédico no respondió de inmediato. La determinación en la voz de Javier lo dejó impresionado. Sabía que no todos los guías turísticos habrían mantenido la calma bajo esas circunstancias. La ambulancia llegó al hospital de Durban en cuestión de minutos.
Javier fue llevado de inmediato a la sala de emergencias, donde un equipo médico comenzó a trabajar en su herida. Mientras tanto, los turistas que lo acompañaban eran entrevistados por las autoridades locales en la playa. Fue como una película de terror, decía el fotógrafo mientras hablaba con un oficial. El tiburón simplemente aparecía y desaparecía. Pensábamos que íbamos a morir. ¿Qué pueden decir sobre el guía?, preguntó el oficial, apuntando todo en su libreta. Fue un héroe, respondió uno de los hermanos argentinos. Nos mantuvo unidos y calmados incluso cuando el tiburón lo atacó. Si no fuera por él, probablemente no estaríamos aquí ahora. Los testimonios eran unánimes. Javier había arriesgado su vida para proteger al grupo. Los oficiales tomaron nota de todo, destacando la importancia de la experiencia del guía en el manejo de una situación tan crítica. De vuelta en el hospital, Javier despertó después de varias horas en recuperación. Su costado estaba vendado, y el dolor, ahora, era más soportable gracias a los analgésicos. A su lado, un oficial de la Policía Marítima esperaba pacientemente para hablar con él. «¿Cómo te sientes?», preguntó el oficial al ver que Javier abría los ojos. «Como si me hubiera atropellado un camión», respondió Javier, intentando reír. Pero el dolor lo detuvo. «Lo que hiciste allá afuera fue increíble. Salvaste a 5 personas enfrentándote a uno de los depredadores más peligrosos del océano». «Solo hice mi trabajo», dijo Javier con un encogimiento de hombros, aunque incluso ese pequeño movimiento le dolió. «Eso es algo que no todos harían», respondió el oficial. «El reporte oficial indica que actuaste con calma y valentía. Quería decírtelo personalmente». Javier asintió, agradecido por las palabras, pero su mente seguía regresando a los momentos bajo el agua. Podía recordar la mirada fría del tiburón, su fuerza descomunal y el miedo que había sentido no por él, sino por las personas que confiaban en él. Unas horas después, los turistas llegaron al hospital para visitarlo. Cada uno tenía palabras de agradecimiento, pero Javier notó que muchos todavía temblaban al hablar de lo ocurrido. El trauma no era solo suyo, sino de todos. «Esto no fue tu culpa», dijo la mujer española mientras tomaba asiento junto a su cama. «No podías saber que esto iba a pasar». «Lo sé, pero siempre me pregunto si pude haber hecho algo diferente», respondió Javier. «Tal vez deberíamos haber cancelado la excursión. Si lo hubieras hecho, nosotros hubiéramos insistido en ir de todos modos», dijo el fotógrafo. «Confiaste en tu experiencia y gracias a eso estamos vivos». Javier asintió, aunque no podía evitar sentir el peso de lo sucedido. Sabía que le tomaría tiempo procesarlo, pero en ese momento decidió que lo importante era que todos habían sobrevivido. Antes de irse, los turistas le dejaron una tarjeta con un mensaje de agradecimiento colectivo. En ella, destacaron su valentía y su dedicación, palabras que Javier leería muchas veces en los días por venir, mientras intentaba sanar tanto física como emocionalmente. Afuera, el océano seguía siendo tan vasto e indomable como siempre, recordándole que, aunque era un lugar hermoso, también era implacable y salvaje. En los días posteriores al ataque, el caso de Javier y el tiburón toro se convirtió en noticia en Durban. Los medios locales cubrieron la historia con titulares dramáticos como «Guía turístico enfrenta a un tiburón para salvar a 5 turistas». Las imágenes del grupo siendo llevado a la playa y de Javier en la ambulancia comenzaron a circular ampliamente, atrayendo la atención tanto de los residentes como de los expertos en vida marina. Mientras Javier se recuperaba, en el hospital, las autoridades locales completaban la investigación del ataque. La Policía Marítima, en conjunto con un equipo de biólogos marinos, realizó un análisis detallado de la zona donde ocurrió el incidente. Examinaron los factores que pudieron haber desencadenado el comportamiento agresivo del tiburón. En una pequeña sala de conferencias en el puerto de Durban, el oficial encargado de la investigación, Peter Mendes, presentaba los hallazgos a un grupo de reporteros y curiosos. El tiburón toro, conocido científicamente como Carcharinus leucas, es una especie altamente territorial, explicó mientras señalaba un mapa de la zona en una pantalla. Las tormentas recientes habrían alterado las corrientes y la visibilidad, lo que puede confundir a estos animales. Además, sabemos que el agua turbia puede aumentar la probabilidad de encuentros entre humanos y tiburones. Una de las reporteras alzó la mano.
¿Está diciendo que el ataque fue resultado de la tormenta o fue un comportamiento inusual del tiburón? Ambas cosas pueden ser ciertas, respondió Méndez con calma. Los tiburones toro tienen fama de ser agresivos, pero normalmente no atacan grupos humanos a menos que se sientan amenazados o confundan el movimiento con presas. En este caso, la combinación de factores fue determinante. ¿Se ha capturado al tiburón?, preguntó otro periodista. No, y no tenemos intención de hacerlo. Este es el hábitat natural del animal. No podemos culparlo por actuar según sus instintos. Nuestra prioridad es educar al público para reducir el riesgo de futuros encuentros. Mientras tanto, en el hospital Javier recibía la visita de un biólogo marino, el doctor Elías Kahn, quien colaboraba con las autoridades para documentar el incidente. Javier Ortega, ¿verdad?, dijo el doctor al entrar en la habitación con una carpeta en la mano. Soy el doctor Kahn. Estoy aquí para hablar sobre el ataque. Doctor, respondió Javier, incorporándose ligeramente en la cama, aunque el movimiento le arrancó una mueca de dolor. ¿Qué puedo hacer por usted? Primero, felicitarte. He leído los informes y, sinceramente, tus acciones probablemente salvaron la vida de esas personas. Lo segundo es recopilar tu perspectiva sobre lo ocurrido. Estamos tratando de entender mejor cómo sucedió todo. Javier asintió tomando un sorbo de agua antes de empezar. Era un día complicado. El agua estaba muy turbia después de la tormenta, pero el grupo estaba emocionado y pensé que podríamos manejarlo. Al principio todo iba bien, pero luego vi algo moverse en las profundidades. Al principio no sabía qué era, pero cuando lo vi más de cerca, supe que era un tiburón toro. Kahn tomó notas mientras Javier hablaba, ocasionalmente levantando la vista para observarlo. ¿En algún momento consideraste cancelar la excursión cuando viste al tiburón? No. En ese momento ya estábamos en el agua, y volver a la playa habría sido igual de arriesgado. Sabía que nuestra mejor oportunidad era mantener la calma y movernos juntos hacia la costa. El doctor Kahn asintió lentamente, impresionado por la claridad con la que Javier recordaba los eventos. ¿Cómo describirías su comportamiento? ¿Crees que estaba cazando? Javier reflexionó un momento antes de responder. No creo que estuviera cazando en el sentido tradicional. Parecía curioso al principio, como si estuviera evaluándonos, pero cuando el grupo empezó a entrar en pánico, fue como si eso desencadenara algo en él. Sus movimientos se volvieron más agresivos, más calculados. Kahn cerró su carpeta, dejando el bolígrafo sobre la mesa junto a la cama. Tu análisis tiene mucho sentido. Los tiburones toros son extremadamente sensibles a los cambios en el agua, y el pánico puede ser percibido como el comportamiento de una presa. Has demostrado un nivel impresionante de control bajo presión. Estoy seguro de que hay mucho que podemos aprender de tu experiencia. Más tarde ese día, la Policía Marítima emitió su reporte oficial. En el documento, destacaban las condiciones del agua como un factor clave en el ataque y alababan la valentía de Javier. El informe concluyó con una serie de recomendaciones para operadores turísticos, incluyendo evitar excursiones en aguas turbias y mantener siempre a los grupos en formaciones compactas. Los turistas que estuvieron en el ataque también ofrecieron sus declaraciones, respaldando la narrativa del reporte oficial. La pareja española, entrevistada por un canal local, no escatimó elogios hacia Javier. Fue increíblemente valiente. Nunca perdió la calma, incluso cuando el tiburón lo atacó directamente. Nos salvó la vida y estamos eternamente agradecidos. El fotógrafo mexicano, quien había capturado imágenes antes del ataque, ofreció una perspectiva diferente durante su entrevista. Es fácil olvidar que el océano no nos pertenece. Estamos entrando en el territorio de estos animales. Javier nos lo recordó ese día, no con palabras, sino con acciones. Respetó al tiburón incluso cuando estaba herido. Eso dice mucho de quién es como persona. Esa noche, mientras Javier descansaba, una enfermera entró en su habitación con una sonrisa. Tienes visitas otra vez, esta vez es alguien de la comunidad local. Javier levantó la vista y vio entrar al oficial Méndez, quien sostenía un pequeño paquete en las manos. No quise molestarte antes, pero quería darte algo, dijo Méndez, colocando el paquete sobre la mesa. Es un reconocimiento de parte de la comunidad de Durban. Sé que no haces esto por premios, pero queríamos que supieras cuánto te respetamos.
Javier abrió el paquete con cuidado y encontró una placa con su nombre y una inscripción que decía: por su valentía y liderazgo, ejemplar en circunstancias extremas. Gracias por proteger vidas y honrar el océano. No sé qué decir, murmuró Javier tocando la placa con la punta de los dedos. No necesitas decir nada, respondió Méndez. Solo recupérate. Personas como tú son las que mantienen a nuestra comunidad a salvo. Javier se quedó mirando la placa mientras Méndez salía de la habitación. Sabía que el reconocimiento era importante, pero para él lo más valioso era que el grupo que había guiado ese día estaba vivo. Había enfrentado al depredador más formidable del océano y había ganado, aunque sabía que la verdadera victoria había sido regresar con su grupo completo a la costa. La noche avanzaba y el sonido distante de las olas llenaba el aire. Javier cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en días un momento de paz. Sabía que el océano nunca dejaría de ser un lugar salvaje, pero también entendía que era su hogar y siempre lo sería. Javier despertó temprano, como si su cuerpo estuviera programado para las rutinas que tanto extrañaba. Las luces blancas del hospital seguían siendo un recordatorio constante de lo lejos que estaba de su vida normal. Habían pasado 2 semanas desde el ataque, y aunque su herida física estaba comenzando a sanar, el proceso de recuperación parecía interminable. El médico a cargo de su caso, la doctora Sofía Mtembu, entró a la habitación con su habitual aire profesional y una tabla de notas en la mano. «Buenos días, Javier. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó mientras revisaba sus signos vitales. «Mejor, creo», respondió, moviendo los dedos de las manos como si quisiera asegurarse de que todo seguía funcionando. «Aunque estoy comenzando a sentir que este lugar es más mi hogar que mi casa». La doctora sonrió, entendiendo la frustración detrás de su comentario. «Es un buen signo que sientas esa impaciencia. Significa que tu cuerpo está listo para el siguiente paso. Hemos decidido que puedes comenzar con la rehabilitación física mañana». Javier levantó una ceja, curioso. «¿Rehabilitación? ¿Qué tan grave es mi estado?». Sofía se sentó a su lado, con una expresión seria pero tranquilizadora. El golpe del tiburón causó daño en los músculos intercostales, además de una fractura leve en las costillas. Eso, combinado con la pérdida de sangre, debilitó tu cuerpo más de lo que parece. Necesitas fortalecerte antes de que puedas volver a tus actividades normales. Pero puedo decirte algo con certeza. Con esfuerzo y paciencia podrás recuperarte completamente. Javier asintió, aunque la idea de pasar días, tal vez semanas en rehabilitación, no era algo que le entusiasmara. «Supongo que no tengo muchas opciones, ¿verdad? La otra opción es quedarte sentado y dejar que el dolor y la rigidez hagan el trabajo por ti», respondió Sofía con un tono humorístico. «No te preocupes, el equipo de rehabilitación es excelente. Además, vi que alguien dejó algo para ti en la recepción. Quizás sea un incentivo para seguir adelante». Más tarde, cuando lo trasladaron a la sala de fisioterapia, Javier encontró una caja envuelta con un mensaje simple: «De parte de los que debes inspirar». Al abrirla, encontró un pequeño cuaderno con dibujos hechos a mano. Eran representaciones de tiburones, el océano, e incluso una figura que claramente lo representaba enfrentándose al depredador. En la última página había una nota firmada por los turistas que había salvado. «Nunca olvidaremos tu valentía. Gracias por darnos otra oportunidad de vivir. Usa esta libreta para escribir tu historia». Javier cerró el cuaderno, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Durante todo este tiempo, había tratado de evitar revivir el ataque, pero ahora, con este gesto, sintió que podía transformar ese recuerdo en algo positivo. En la sala de fisioterapia, conoció a su terapeuta, un hombre robusto llamado Samuel, cuya energía parecía llenar el espacio. «Javier Ortega», exclamó Samuel con entusiasmo, «el hombre que luchó contra un tiburón y ganó. Es un honor trabajar contigo». «No estoy seguro de haber ganado», respondió Javier con una sonrisa cansada. «El tiburón sigue nadando libre, y yo estoy aquí, apenas moviéndome». «Esa es una forma de verlo», dijo Samuel mientras ajustaba unas pesas ligeras. «Pero déjame decirte algo. Estás aquí, vivo, para contar la historia. Eso ya es una victoria». La primera sesión de rehabilitación fue agotadora. Javier sintió cómo sus músculos se quejaban con cada movimiento, y el dolor en su costado
lo obligaba a detenerse frecuentemente, pero Samuel no dejaba que se rindiera. Un paso a la vez, Javier. Así es como se ganan estas batallas. Al final de la sesión, Javier estaba sudando y exhausto, pero también se sentía ligeramente más fuerte. Por primera vez desde el ataque, sintió que estaba recuperando una parte de sí mismo. Durante las semanas siguientes, la rutina se volvió más desafiante. Samuel aumentaba las repeticiones de los ejercicios y Javier, aunque frustrado por el lento progreso, comenzó a notar mejoras. Podía moverse con menos dolor y la fuerza en su torso empezaba a regresar. Un día, mientras descansaba entre ejercicios, Samuel se sentó a su lado. He visto a muchas personas pasar por esta sala, pero tú eres diferente. No solo estás luchando por recuperarte físicamente, sino también emocionalmente. Javier suspiró dejando caer la cabeza hacia atrás. Es difícil. Cada vez que cierro los ojos veo al tiburón. Siento la presión de su cuerpo cuando me embistió, el agua teñida de rojo. No sé si alguna vez podré regresar al océano. Es normal tener miedo después de algo así, respondió Samuel. Pero no olvides quién eres. Eres un hombre que lideró a un grupo de personas hacia la seguridad bajo las circunstancias más extremas. El océano siempre será un lugar peligroso, pero también es donde demostraste tu mayor fortaleza. Esa noche, Javier reflexionó sobre las palabras de Samuel mientras sostenía el cuaderno que le habían regalado. Decidió escribir sobre el ataque, no solo como una forma de recordar lo que pasó, sino también para enfrentarlo. Describió cada detalle, la tensión en el agua, el momento en que vio al tiburón por primera vez, el miedo en los ojos de los turistas. Pero también escribió sobre la calma que logró encontrar, sobre la decisión de protegerlos a toda costa. Con el tiempo, Javier comenzó a ver la escritura como parte de su recuperación. Transformaba los recuerdos más oscuros en lecciones y agradecimientos, recordándose a sí mismo que el ataque no definía su relación con el océano. Un día, mientras caminaba lentamente por el pasillo del hospital, vio a la doctora Mthembu esperándolo con una sonrisa. «Hoy es un día especial», dijo ella. «Tu última sesión de fisioterapia. Samuel dice que estás listo para regresar a casa». «¿Eso significa que he terminado?», preguntó Javier incrédulo. «Significa que has completado esta etapa», respondió Sofía. «Pero el camino continúa. Ahora depende de ti decidir cómo seguir adelante». Javier miró por la ventana hacia el océano distante. Las olas seguían rompiendo contra la costa, implacables y hermosas. Supo en ese momento que regresar al agua no sería fácil, pero tampoco imposible. Había sobrevivido a la experiencia más aterradora de su vida, que ahora estaba listo para enfrentarse al siguiente desafío, un paso a la vez. Javier se despertó antes de que el sol asomara por completo, como había sucedido tantas veces en su vida. Aunque la habitación del hospital ahora se sentía menos extraña, la realidad de lo que había vivido seguía presente en cada rincón de su mente. Las cicatrices físicas comenzaban a sanar, pero el trauma del ataque continuaba siendo una sombra sobre su vida. Se levantó lentamente de la cama, notando el dolor en su costado. La fisioterapia había avanzado, pero su cuerpo aún no estaba listo para cualquier tipo de esfuerzo físico. A pesar de eso, no podía quedarse en su habitación todo el día. Había tomado una decisión. Iba a regresar al mar. No lo haría de inmediato, por supuesto, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Sabía que, de alguna manera, el océano seguía siendo su hogar. Tomó el cuaderno que le habían dado los turistas y se sentó frente a la ventana. El cuaderno ya estaba lleno de palabras, de reflexiones sobre lo sucedido, sobre su papel como guía y protector. Pero aún faltaba mucho por escribir. La visión del océano desde su ventana le recordaba todo lo que había enfrentado, y aún no estaba listo para escribir sobre la sensación de estar en ese mar embravecido bajo el ataque de un tiburón. Al menos, no aún. Se levantó y se dirigió al pasillo, donde el aire fresco de la mañana lo recibió como un abrazo. Decidió caminar, incluso si solo fuera un poco. Necesitaba mover su cuerpo, dejar que sus piernas hicieran lo que su mente aún no podía. Avanzar sin miedo. Al salir al patio del hospital, se encontró con Samuel, quien lo estaba esperando cerca de un banco. «Javier, ¿cómo va todo?», preguntó Samuel con su característico entusiasmo, aunque sus ojos mostraban la preocupación
que había crecido durante las últimas semanas. «Me siento bien, más fuerte», respondió Javier, aunque sus palabras no coincidían completamente con sus emociones. En el fondo sentía que aún no había ganado la batalla interna. «¿Tienes tiempo para caminar conmigo?». Samuel sonrió y asintió. «Claro, vamos. El sol está saliendo y el aire fresco te va a ayudar». Ambos caminaron juntos por el jardín del hospital, rodeados de las sombras alargadas que la luz temprana proyectaba. El silencio entre ellos era cómodo, como si las palabras pudieran esperar. Javier no sabía cómo comenzar a hablar sobre lo que había sucedido. El ataque lo había cambiado, y las palabras aún le costaban. «¿Recuerdas el primer día que llegaste aquí?», preguntó Samuel después de un rato, interrumpiendo sus pensamientos. Javier asintió sin responder de inmediato. Recordaba claramente ese primer día. Su cuerpo estaba agotado, su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Había estado en una especie de trance, no completamente consciente de lo que pasaba a su alrededor. «Pensé que nunca volvería a caminar de nuevo», dijo Javier al fin mirando al frente mientras se movían por el sendero. Samuel lo miró de reojo. «Es normal. Estar tan cerca de la muerte te cambia y las primeras semanas son las más difíciles, pero lo superaste. Cada día te has acercado más a ser tú mismo de nuevo». Javier suspiró, pensando en esas palabras. ¿Quién era él ahora? ¿El hombre que había enfrentado a un tiburón o el hombre que temía al mar, al lugar que siempre había amado? «¿Crees que alguna vez podré regresar al agua?», preguntó deteniéndose y mirando hacia el océano, visible a lo lejos a través de las cercas del hospital. Samuel miró la dirección en la que Javier miraba y luego volvió a fijarse en él. «Lo harás, pero a tu ritmo. Nadie te está presionando para que lo hagas ahora. Lo importante es que lo hagas cuando sientas que estás listo. Nadie puede decirte cuándo será el momento adecuado». Javier asintió, pensando en esas palabras. Era una batalla interna constante, la necesidad de regresar pero el miedo de hacerlo. Algo tan natural y tan querido para él ahora se sentía extraño, peligroso. En su interior sabía que no sería fácil. «Te lo agradezco, Samuel», dijo Javier con un tono más suave. «De verdad, no sé cómo habría pasado estos días sin ti». Samuel sonrió, dando una palmada en su hombro. «No es necesario agradecerme, amigo. Solo estoy haciendo mi trabajo, pero aún tienes mucho por hacer. Este es solo el principio». A medida que el día avanzaba, Javier se sintió más centrado, aunque el océano seguía siendo un lugar de contradicciones en su mente. Decidió que al menos podía comenzar a prepararse para el regreso. No necesitaba enfrentar sus miedos de inmediato, pero podía acercarse a ellos poco a poco. Esa tarde, después de una sesión de fisioterapia, Javier se dirigió a la cafetería del hospital. Estaba más cansado de lo habitual, pero algo en su interior lo empujaba a mantenerse ocupado. Mientras tomaba su café, pensaba en el cuaderno que había llenado con sus pensamientos, en la historia que aún no había terminado de escribir. A veces pensaba que nunca lo haría, pero al final sabía que solo enfrentando el miedo podría encontrar el cierre. El teléfono de Javier vibró en la mesa, y al mirarlo vio que era una llamada de la mujer española, una de las turistas a las que había salvado. «Hola», respondió con una sonrisa al ver su nombre en la pantalla. «¿Cómo estás?». «Javier, solo quería saber cómo te encuentras», dijo la voz de la mujer, cargada de calidez y gratitud. «No hemos dejado de pensar en ti desde el día del ataque. Todos estamos bien, pero... ¿y tú?». Javier se apoyó en la mesa, buscando las palabras adecuadas. «Estoy mejor, ya sabes, sanando poco a poco», dijo, aunque no era completamente cierto. Había días en los que la recuperación le parecía más lenta de lo que quería admitir. «Es difícil, pero estoy aprendiendo a lidiar con ello». Hubo una breve pausa del otro lado de la línea antes de que la mujer hablara nuevamente. «Javier, quiero que sepas que para nosotros eres un héroe. Jamás olvidaremos lo que hiciste por nosotros. Si alguna vez decides regresar al océano, estaré allí para verte hacerlo». Las palabras de la mujer lo tocaban profundamente, y Javier sintió cómo la presión en su pecho disminuía un poco. La gratitud de esos turistas, su confianza en él, era un recordatorio de que no todo en ese océano era peligroso. «Gracias, de verdad. Significa mucho para mí escuchar eso». Después de colgar, Javier miró por la ventana del hospital.
hacia el océano que aún lo llamaba. Su corazón latía un poco más fuerte, pero ahora sentía que, tal vez con el tiempo, sería capaz de regresar. La batalla interna no había terminado, pero por primera vez en semanas se sintió como si hubiera dado un paso hacia adelante. Javier se despertó esa mañana sintiendo una mezcla de anticipación y temor. El sol entraba por la ventana del hospital, iluminando las paredes blancas que lo rodeaban, pero a pesar de la luz cálida, él seguía sumido en la oscuridad de sus pensamientos. La recuperación física ya no era un problema tan grande. Había avanzado lo suficiente para caminar sin dolor intenso, y su cuerpo comenzaba a sentirse más fuerte. Sin embargo, había algo mucho más profundo que aún no podía superar: su miedo al océano. Después de semanas de fisioterapia y largas conversaciones con Samuel, había decidido que debía enfrentarse a su mayor temor. Había entrenado su cuerpo, pero no había entrenado su mente. La idea de regresar al agua le aterraba, pero sabía que era necesario para cerrar el ciclo. No podía quedarse mirando el océano desde la distancia, con el temor apoderándose de su vida. Con una respiración profunda, Javier se levantó de la cama y se dirigió al baño. Miró su reflejo en el espejo. Sus ojos aún estaban llenos de las cicatrices invisibles de lo sucedido, pero al menos ahora había un atisbo de resolución en su mirada. Su cuerpo seguía siendo el de un hombre que había sobrevivido, pero ahora, más que nunca, necesitaba recuperar la confianza en sí mismo. Vestido con ropa cómoda y un sombrero para protegerse del sol, Javier salió del hospital. Sabía que iría a la playa, aunque no estaba seguro de cómo iba a reaccionar al estar de nuevo cerca del agua. Tomó el camino que le llevaba al muelle, donde la costa se extendía frente a él, pero lo hizo con el paso firme de alguien que estaba decidido a desafiar sus propios límites. La brisa salada le dio la bienvenida cuando alcanzó la orilla, y Javier cerró los ojos un momento, dejando que el aire fresco le acariciara la piel. Escuchaba el sonido de las olas rompiendo en la arena, un sonido que había aprendido a amar y que ahora le provocaba un nudo en el estómago. A lo lejos, veía el mismo océano que le había arrancado la tranquilidad, pero también sabía que era el mismo lugar al que siempre había pertenecido. Caminó lentamente a lo largo de la playa, observando a algunos pescadores que trabajaban en la orilla y a otros turistas disfrutando del día soleado. Mientras avanzaba, sintió una punzada de incomodidad en su pecho. Estaba de vuelta, pero las dudas seguían agobiándole. Cada paso que daba hacia el agua era un desafío, un recordatorio de que aunque había sobrevivido, no había logrado olvidar lo que había sucedido. Se detuvo frente a la espuma de las olas, observando cómo se deshacían al llegar a la orilla, como si el océano estuviera invitándolo a acercarse más, pero él aún no se sentía listo. Fue entonces cuando lo vio. Samuel estaba sentado en una roca, observando el mar con una tranquilidad que contrastaba con la incertidumbre de Javier. Al ver a su amigo, Javier se acercó, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, tratando de mantener la calma en su voz, aunque sus nervios eran palpables. Samuel levantó la cabeza y sonrió. «Te estaba esperando», respondió con tranquilidad. «Sabía que hoy sería el día en que finalmente darías este paso». Javier se quedó en silencio, mirando al océano. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Pensaba en el tiburón, en la pelea, en la sensación de impotencia cuando el animal lo atacó, pero también pensaba en la decisión que había tomado, la de proteger a las personas que dependían de él, la de enfrentar su miedo. «No sé si estoy listo», admitió Javier mirando a Samuel, con una mezcla de vulnerabilidad y resistencia. Samuel lo observó durante unos segundos antes de responder. «Nunca estaremos realmente listos, Javier. No se trata de estar preparado, sino de dar el primer paso. ¿Recuerdas cuando me dijiste que uno no puede pasar toda la vida esperando el momento perfecto? Bueno, este es el momento. El océano sigue aquí, pero tú has cambiado. Ya no eres el mismo que antes del ataque». Javier suspiró profundamente, mirando al mar. Recordó las palabras de Samuel en sus días de recuperación, cómo le había hablado sobre el miedo y la necesidad de enfrentarlo, no solo para sobrevivir, sino para vivir plenamente. «¿Y si vuelvo a ver el tiburón?», preguntó Javier, casi en un susurro, como si temiera que las palabras invocaran al animal. Samuel le dio una sonrisa confiada.
El tiburón ya no está aquí, y tú tampoco eres el mismo. Lo que enfrentaste no fue solo un tiburón, fue todo lo que has llevado dentro, todo lo que te ha detenido. Eso es lo que has vencido. Javier miró al océano una vez más. El agua seguía moviéndose, majestuosa y salvaje, pero ya no la veía como antes. El miedo seguía allí, como un eco lejano, pero también lo hacía la comprensión de que era parte de algo mucho más grande. El océano era grande, pero él también lo era. Había sobrevivido y eso le daba una fortaleza que no había reconocido hasta ahora. Finalmente, dio un paso hacia el agua, sintiendo la arena húmeda bajo sus pies. Samuel caminó a su lado, en silencio, apoyándolo sin decir una palabra. Javier avanzó más, hasta que las olas tocaron sus tobillos. El frío del agua lo hizo estremecerse, pero no retrocedió. Miró al horizonte buscando algo más allá de la inmensidad del mar. Por un momento, pensó en cómo el océano había sido su hogar durante tanto tiempo, y cómo ese hogar, aunque peligroso, lo había formado como el hombre que era. ¿Te atreverás a entrar?, preguntó Samuel, observando a su amigo. Javier respiró hondo, sintiendo el agua cubrir sus pies y luego sus piernas. El miedo seguía allí, pero esta vez lo miraba a los ojos, sin huir de él. Sí, lo haré, dijo Javier con determinación. Lo haré porque el océano sigue siendo mi hogar, y yo todavía soy su hijo. Con una sonrisa, Samuel lo observó dar el siguiente paso, avanzando más en el agua. Aunque Javier no estaba listo para nadar, sabía que había dado el primer paso hacia su recuperación completa. No se trataba de olvidar el miedo, sino de seguir adelante a pesar de él. El océano seguía siendo tan grande y peligroso como siempre, pero ahora Javier sentía que tenía las fuerzas necesarias para enfrentarlo. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sí sabía que no se dejaría gobernar por el miedo. La lucha no había terminado, pero él había vuelto al mar, y eso era suficiente para hoy. Javier se despertó temprano, como siempre lo hacía. El sol apenas asomaba por el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. El aire, fresco de la mañana, entraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el suave sonido de las olas rompiendo en la orilla. Sin embargo, esa mañana algo se sentía diferente. El miedo que había sentido al acercarse al océano estaba ausente, al menos por un momento. Se levantó lentamente de la cama, estirando los músculos que aún estaban algo rígidos por las semanas de rehabilitación. Miró al espejo, y por primera vez en mucho tiempo, no vio solo a un hombre marcado por una tragedia, sino a alguien que había vencido algo mucho más grande que un tiburón, su propio miedo. Hoy era el día en el que finalmente regresaría al mar, no para enfrentar al tiburón, sino para redescubrir su relación con el océano, ese vasto y poderoso lugar que había sido su hogar y su desafío durante tanto tiempo. Tomó su equipo de buceo y se dirigió a la playa, donde Samuel lo esperaba como había prometido. El sol ya estaba más alto cuando Javier llegó al muelle, donde Samuel lo esperaba con una sonrisa tranquila. A su lado, un pequeño bote estaba amarrado, listo para zarpar. ¿Listo?, preguntó Samuel, mirando a Javier con ojos comprensivos pero decididos. Javier asintió sin vacilar, aunque sentía el nudo en su estómago. Aún no sabía cómo se sentiría una vez que estuviera en el agua, pero ya no quería pensar más en eso. Ya había dado los pasos más difíciles. Listo, vamos a hacerlo. Los dos se subieron al bote y comenzaron a navegar mar adentro. El agua estaba tranquila, sin la turbidez que había caracterizado los días después de la tormenta. Mientras avanzaban, Javier observaba el horizonte, notando la paz que el mar le ofrecía en ese momento. Había algo mágico en la vastedad del océano, en su poder silencioso y constante. Era como si el mar lo estuviera llamando, invitándolo a regresar a su lugar en el mundo. El bote se detuvo en una zona que Javier conocía bien, cerca de los arrecifes donde años antes había guiado a tantos turistas. Samuel comenzó a preparar el equipo de buceo, sin apresurarse, dándole a Javier el tiempo necesario para adaptarse. Mientras tanto, Javier se quitó la camiseta, respirando profundamente. Podía sentir la brisa marina en su piel y la calidez del sol, pero por dentro aún había una batalla silenciosa, una que tenía que librar solo. Samuel se acercó con las máscaras de buceo. «Es solo agua», dijo con una sonrisa amigable.
Nada que temer, solo el mar. Javier miró a Samuel reconociendo la sabiduría en sus palabras. No se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de aprender a vivir con ello. El tiburón ya no era una amenaza. Lo que quedaba era la relación entre él y el océano. ¿Tú crees que estoy listo?, preguntó Javier, aún con algo de duda en su voz. Samuel asintió con firmeza. Has estado listo todo el tiempo. Solo tenías que darte cuenta de ello. Javier respiró hondo y asintió. Con una mezcla de ansiedad y determinación, se puso la máscara de buceo y saltó al agua. El agua fría lo envolvió al instante, y por un segundo sintió una oleada de pánico que lo hizo querer salir disparado a la superficie. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se forzó a relajarse, a recordar cómo se sentía el océano, cómo el agua lo había acariciado durante tantos años. Era el mismo mar, solo él había cambiado. Samuel se sumergió junto a él, y ambos comenzaron a nadar hacia el fondo. La visibilidad era excelente, y los colores del arrecife brillaban a su alrededor. Javier miró las formaciones de coral, los peces nadando en grupos, y por un momento se olvidó por completo del ataque. El mar ya no era un enemigo, sino un lugar de paz y belleza, un espacio en el que se sentía cómodo una vez más. ¿Te acuerdas de cómo te sentías aquí antes del ataque?, preguntó Samuel mientras nadaban hacia una zona más profunda. Javier lo miró y sonrió levemente. Sí, este lugar siempre me dio una sensación de calma, pero después todo cambió. Era como si ya no pudiera ver el mar de la misma manera. El miedo lo cambia todo, respondió Samuel, pero tú elegiste no quedarte con ese miedo. Eso te hace más fuerte que cualquiera de nosotros. Javier asintió, sintiendo una gratitud profunda por la compañía de Samuel. Nadaron durante un rato más, explorando el arrecife y disfrutando de la quietud del agua. Aunque aún había una pequeña parte de él que no podía evitar recordar el ataque, la sensación de estar en el mar comenzó a sentirse como antes. La paz comenzó a reemplazar al miedo. De repente, mientras exploraban una cueva subacuática, Javier notó algo extraño en el agua. Un movimiento, una sombra. Su corazón se aceleró y su respiración se hizo más pesada. Samuel lo vio y se acercó rápidamente. «Es solo un pez grande», dijo con calma, alzando una mano para señalarlo. «Nada de qué preocuparse». Javier respiró profundamente y por primera vez en semanas pudo ver la criatura sin sentir miedo. El pez nadaba tranquilamente, ignorándolos por completo. Javier lo observó por un momento, comprendiendo que esa era la diferencia. Ahora podía ver el océano con respeto, no con miedo. Después de un rato más, Samuel y Javier subieron a la superficie, el agua ya no tan fría como al principio. Se sentaron en el bote, tomando aire y disfrutando del silencio que rodeaba la costa. Samuel miró a Javier y sonrió. «¿Te diste cuenta de algo?», preguntó. Javier lo miró algo confundido. «¿De qué?». «De que ya no estás mirando el océano con miedo. Estás mirando con respeto. Y eso es todo lo que se necesita para volver a casa». Javier sonrió, la sonrisa más amplia que había mostrado en semanas. El mar ya no era un enemigo, era un lugar en el que pertenecía, un lugar donde podía encontrar la paz que había perdido. No estaba allí para enfrentar un tiburón, ni siquiera para probar algo a los demás. Estaba allí para él mismo, para reconectar con lo que siempre había sido. «¿Lo logré, verdad?», preguntó Javier, mirando el horizonte. Samuel asintió. «Lo lograste, y ahora puedes seguir. Adelante». El bote comenzó a navegar de vuelta hacia la orilla, y Javier miró una última vez el océano, sabiendo que ya no era un lugar de miedo, sino un lugar de posibilidades. Había regresado a su hogar, y esa era la victoria más grande que podría haber alcanzado.